¿Alguna vez te has preguntado qué es lo que realmente sucede en la carretera cuando todos los demás duermen? Cuando las luces de las ciudades quedan atrás y lo único que te acompaña es el zumbido de las llantas sobre el pavimento y el reflejo de tus propios faros perdiéndose en la negrura. Hay un mundo que solo ellos conocen, los hombres y mujeres que viven tras del volante, los que saben que a las 3 de la mañana la línea entre lo que es real y lo que es pesadilla se vuelve tan delgada como el humo de un cigarrillo. Muchos dicen que el cansancio juega trucos con la mente, que las sombras que cruzan la carretera son solo alucinaciones por la falta de sueño. Pero, ¿cómo explicas ese frío tan repentino que te hiela los huesos en pleno desierto? ¿Cómo explicas ese peso muerto que se siente en el asiento del copiloto cuando sabes perfectamente que viajas solo? O peor aún, ¿cómo explicas esas voces que salen de la radio cuando no hay señal en 100 kilómetros a la redonda? Esta noche no vamos a hablar de leyendas urbanas comunes. Vamos a sumergirnos en el asfalto. Traigo para ti tres historias que han quedado grabadas en las bitácoras del horror de las carreteras mexicanas. Relatos los cuales te harán mirar dos veces por el retrovisor antes de parpadear. Así que ponte cómodo, apaga las luces de la habitación y si escuchas esto mientras conduces, por lo que más quieras, no quites la vista del camino, porque lo que viene a continuación no quiere que llegues a tu destino. Solo me queda preguntarte, ¿Tienes miedo? el pasajero de la rumorosa. Son las 3 de la madrugada. Para un trailero, esa es la hora del diablo. El güero Valadez lo sabía mientras subía la rumorosa. El motor de su Kingwood rugía, quejándose con cada cambio de velocidad en esas curvas que parecen costillas de piedra. El güero llevaba ya 3 días sin ver a su familia, solo viendo el asfalto y tomando café de gasolinera que ya le sabía a aceite quemado. Larrado solo escupía estática, un shhh constante que se metía en sus oídos como si la carretera le estuviera pidiendo silencio. De pronto, el aire acondicionado lanzó un chorro de aire tan frío que le dolió la cara. El termómetro del tablero bajó de golpe, como si hubiera entrado de repente en un congelador industrial. El güero sintió un escalofrío que no era por el clima, fue esa sensación de ser observado. Miró por el retrovisor hacia el dormitorio de su cabina, pero nada. Al regresar la vista al frente, por el rabillo del ojo, vio cómo el asiento del copiloto se hundía, despacio, como si alguien invisible se acomodara ahí. Intentó ignorarlo, apretó el volante hasta que le dolieron los nudillos, y entonces llegó el olor. Flores húmedas y metal oxidado. Una mano pálida con dos dedos largos y uñas negras se apoyó suavemente en el tablero. El güero no podía gritar. El miedo le había secado la garganta. Escuchó un crujido, como de huesos rompiéndose, y una voz que parecía venir del fondo de un pozo le dijo: Sigue manejando, güero. No me mires, porque si me miras, nos desembarrancamos los dos. La figura le contó su historia. Era un trailero de los años 70 que se quedó sin frenos en esa misma curva para salvar a una familia. Le pidió al güero que le hablara de sus hijos, que le dijera cómo era el mundo ahora. Durante 10 kilómetros el güero habló con la muerte.
Al llegar al descanso del kilómetro 54, la presión en el asiento desapareció. El calor volvió a la cabina. El güero se orilló, temblando, y al encender la luz interior encontró algo sobre el asiento del copiloto. Una vieja medalla de San Cristóbal, negra por el fuego, con un nombre grabado que coincidía con el de un accidente ocurrido hace 50 años. El parador de las manecillas muertas. Julián era de la nueva escuela, tablet, GPS de última generación y un desprecio total por las historias de viejos. Bajaba por la carretera central de San Luis Potosí bajo una neblina tan espesa que parecía un algodón mojado. Sus faros de LED apenas cortaban la bruma. De repente su GPS se quedó en blanco. La pantalla se puso roja y una voz digital distorsionada le dijo: gire a la derecha en el limbo. Julián, confundido, vio una salida que no estaba en su mapa. Parador San Judas, 1 kilómetro. Necesitaba diésel y estirar las piernas, así que tomó la desviación. El parador parecía sacado de una película en blanco y negro. El neón rosa del letrero zumbaba como un enjambre de abejas irritadas. Julián bajó del tráiler y notó que el suelo no era de asfalto, sino de una ceniza gris que no hacía ruido al caminar. Entró al comedor. 3 hombres estaban sentados en la barra, todos con la misma gorra de una empresa que desapareció en el terremoto del 85. Nadie hablaba. Julián pidió un café, pero el mesero le entregó una bitácora de viaje vieja. Al abrirla, Julián vio su propia letra, pero las fechas decían noviembre de 2046. El mesero, sin mover los labios, le susurró en la mente: aquí no se llama por camino, Julián. Aquí se llega por destino. Aterrado, Julián corrió hacia su unidad. Arrancó a toda velocidad, pero por más que aceleraba, el velocímetro marcaba 0. Miró por la ventana y vio que el parador seguía a su lado, inmóvil. Intentó pedir ayuda por el radio, pero solo escuchó su propia voz gritando desde el futuro. Pasaron lo que él sintió como horas, días, años, hasta que finalmente la neblina se disipó. Estaba de nuevo en la carretera principal, pero su reloj marcaba que habían pasado 3 días. Al llegar a su destino, sus compañeros le dijeron que lo habían reportado como desaparecido. Julián jamás volvió a manejar de noche. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba el zumbido del neón rosa llamándolo por su nombre. Los hijos del surco. Don Chente decía que en la carretera no hay que temerle a los vivos, sino a lo que crece a los lados. Un día cruzaba las llanuras de Sinaloa, donde los campos de maíz parecen un mar verde que nunca termina. Esa noche no había luna. El silencio era tan pesado que don Chente podía oír el roce de las hojas de maíz contra la caja de su tráiler. De pronto, un sonido metálico. Un golpe fuerte en la parte de atrás, como si alguien hubiera saltado sobre el remolque desde un puente. El camión se sintió pesado, como si llevara toneladas de carga extra que no existían. Don Chente se orilló, linterna en mano. Al bajar, el aire le olía a vegetación podrida. Iluminó la parte superior de la caja y vio algo que le heló la sangre por completo. Unas manos largas con dedos que parecían raíces secas aferrados al metal. No eran humanas. De entre los surcos del maíz empezaron a salir figuras de al menos 3 metros de altura, delgadas como espantapájaros, con ojos que brillaban como brasas de cigarro. No caminaban, flotaban sobre la tierra. Don Chente escuchó una risa infantil que venía de todas las direcciones.
Las criaturas empezaron a rodear el tráiler golpeando las paredes rítmicamente, imitando el latido de un corazón. Subí a la cabina y cerró los seguros. Las criaturas empezaron a arañar los vidrios, dejando rastros de una savia negra que quemaba la pintura. Don Chente puso primera y aceleró, pero esas cosas corrían a su lado, mirando por las ventanas con sus rostros sin boca. Una de ellas pegó su cara al parabrisas. Era una máscara de cuero seco con la forma de un hombre que Chente conocía, su antiguo compañero que se perdió en esos campos hace algunos años. Logró llegar a la ciudad cuando el sol empezaba a salir. Al revisar el tráiler, la caja estaba completamente cubierta de lodo negro y en el techo encontró una corona de espinas hecha con tallos de maíz frescos. Un regalo de los que viven en el surco. Gracias por ver el video. No olvides dejar tu like, compartir y dejar tu follow. ¿O tienes miedo?